valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Ayer vivimos uno de los momentos más importantes que tiene el país en sus 365 días del año. Y nos referimos al deber que tiene el presidente de la República, de acuerdo al artículo 128, letra F, que es de depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria, el 27 de febrero de cada año, las memorias de los ministerios y rendir cuenta de su administración del año anterior. Ese es un momento determinante para la buena marcha económica, social, política, básicamente para demostrar el carácter ético de un gobierno. Rendir las memorias, decir cómo marcha cada ministerio. Eso es determinante que lo haga el presidente de la República, pero más determinante aún es lo que plantea el artículo 93 en su numeral 2, letras D, C y F. En la letra D, refiriéndose a las atribuciones del Congreso en materia de fiscalización y control del Estado, ¿qué hace el Congreso? Entre las cosas que hace la señal de la letra D, E y F del artículo 93 es un numeral 2. La letra D dice: examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlo si son ajustados a la Constitución y las leyes. O sea, todos los años al Congreso le corresponde decir si los actos del Poder Ejecutivo han sido válidos o no. Pero además debe determinar, con relación a la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso, que es ante el país, debe nombrar comisiones permanentes y especiales a instancia de sus miembros para que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público y rindan el informe correspondiente. Es decir, si el presidente pronuncia un discurso de rendición de cuentas de la gestión anterior, lo determinante es que se conformen comisiones para saber si lo que dijo el presidente ante el Congreso, si lo que informó es cierto o no, o hasta dónde es cierto, y determinar cualquier duda que haya y aclararla. Además, debe supervisar, de acuerdo a la letra F del artículo 93 en su numeral 2, el Congreso debe supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance. Tiene que examinar la transparencia con que se han manejado los recursos. Tienen que saber si los informes que da la Contraloría de la República con relación a esos actos han sido revisados por la Cámara de Cuentas y determinar si esas auditorías responden a la verdad. Porque eso es controlar y fiscalizar los fondos del Estado.
Sin embargo, terminando de hablar el presidente de la República, la oposición lo tilda ese discurso de ciencia ficción, o sea, aplicando los criterios del deterioro, aplicando la filosofía del deterioro para atacar al oponente que hoy se encuentra en el poder. La oposición cualquieriza en minutos, en un discurso de 2 horas y tanto, que debe ser pasado a analizar por las comisiones de los mismos partidos de oposición, meticulosamente y de acuerdo a las especialidades de sus dirigentes, para determinar en un tiempo prudente si han sido conforme a la verdad o no. Por eso existe el Congreso, para eso. Los congresos tienen diputados y senadores, diputadas y senadoras, la tienen que son de su partido. Aprovechen, formen comisiones y trabajen. Pero no. Lo que hacen es tratar de satanizar el discurso de una vez, ponerle un nombre, abusar de la falta de conciencia cívica, ética, moral y de valores patrios que tiene el país, para que entonces crea cualquier señalamiento. Lo bautizaron, ahí lo han satanizado ya como ciencia ficción. No, señores, por favor, tenemos que ser más honestos, más éticos en el manejo de las declaraciones públicas, para que nuestro país pueda crecer realmente en democracia y fortalecer lo que es su Estado social y democrático de derecho, que debe trabajarse para eso en el país. Los constitucionalistas, entonces, haciendo uso del valor de la Constitución y de la historia, y haciendo uso de la lucha que se ha dado aquí durante muchos años, muy especialmente después de la Revolución de Abril del 65, y entendiendo los propósitos de esa revolución, y sabiendo que esa revolución fue comunista, no fue comunista, no fue una lucha entre capitalistas y comunistas, fue una lucha entre liberales y conservadores, de acuerdo a la declaración Edmund Bunker, que le estamos poniendo ahí en pantalla, y que están registradas en la biblioteca Lyndon B. Johnson en Texas. La revolución no fue comunista. No, la revolución fue contra la corrupción. Y vemos ahí en pantalla, cuando Camaño declara el 24 de mayo y publica La Nación el 25 de mayo de 1965, que la revolución fue por la corrupción. Cuando nosotros hemos hecho el trabajo permanente, como el de nosotros haber celebrado un primer taller en la UAS en abril del 2007, declarando que había que hacer una profilaxis moral contra la corrupción. Desde ahí comenzamos un trabajo sistemático, denunciando que había que luchar contra la corrupción. Pudimos lograr, o pudimos ayudar a que se lograra hacer de la lucha contra la corrupción una tendencia. Y esa tendencia la aprovechó, la usa ahí los partidos de oposición para crear las condiciones de luchar en contra del gobierno de Danilo Medina. Y se aumenta cuando el presidente Danilo Medina en ese entonces decide reformar la Constitución para él promover una reelección por tercera vez. Era una violación a la Constitución. Pues así como nos opusimos permanentemente a la corrupción, nos opusimos a esa reforma constitucional, como ustedes pueden ver. Entonces, porque no se pudo hacer esa reforma constitucional en el 2019 y porque no se pudo hacer, no se pudo continuar haciendo la corrupción de Estado a espaldas de los ojos del pueblo, porque la denunciamos y se formó en tendencia
Y esa tendencia desgastaron entonces el gobierno de turno. Y fueron esas luchas las que llevaron entonces este gobierno al poder. Si esas luchas no se dan contra la corrupción, que se vincula el pueblo, gran parte del pueblo, si no luchamos contra la reforma de la Constitución, que era contraria al mandato de la Constitución de la República, si no hacemos eso y ocurre lo que provocó la división interna del PLD, que fue fraccionado, por un lado la Fuerza del Pueblo, que se creó como consecuencia de la lucha interna por esa reforma, y por otro lado el PLD, ya con el desgaste del grupo que se le fue por esa brecha que se coló el presidente Luis Abinader. Luis Abinader recibe entonces un Estado corrupto y va acompañado de un partido que no se preparó para, en términos de principios y valores éticos y morales, poder el presidente ser acompañado en su lucha contra la corrupción. El presidente prácticamente ha quedado en un alto por ciento solitario, porque se ha visto que algunos de sus funcionarios han incurrido en corrupción y muchos están con las denuncias de corrupción y la comprobación inicial para tener mérito de ser presentados ante el Ministerio Público. Están guardadas por ahí, que deben de salir también. Entonces el presidente ha estado firme en su lucha contra la corrupción. Si nosotros le estamos apoyando a él desde el 10 de diciembre del 2023, haciéndole saber que solamente lo apoyamos si él continúa la lucha contra la corrupción, como ustedes pueden ver en pantalla. Que los militares y combatientes civiles de 1965, agrupados en este movimiento cívico guardianes de la Constitución, hemos decidido apoyar al presidente actual Luis Abinader para que continúe la lucha contra la corrupción, que la continúe y que no se devuelva, porque si se devuelve también nos va a tener a nosotros en contra. Escuchen, te lo dijimos. Entonces, de igual manera, nosotros hemos continuado ese apoyo, pero el presidente ha oído y se ha interesado por la lucha que nosotros hemos llevado de que llegó al poder, porque se luchara contra la ignorancia cívica, ética, moral y de valores patrios. El presidente ha tenido oídos para aplicar eso y ya ha ido hasta la escuela, y el Ministerio de Educación ya se ha sumado a la lucha a favor de la educación cívica y moral en las escuelas. El presidente ha ido a dar declaraciones a las escuelas, a compartir la idea de que la ignorancia cívica puede realmente descontrolar su lucha contra la corrupción. Pero ayer el presidente se expresó en su discurso de rendición de cuentas de una manera que reafirmamos entonces nuestro apoyo a esa lucha contra la corrupción. Basta oír como él plantea en ese momento ante la Asamblea Nacional su compromiso indeclinable contra la lucha contra la corrupción. Oigamos lo que plantea el presidente. La lucha contra la corrupción no es una declaratoria más de este gobierno, es su columna vertebral, es su brújula moral inamovible. Para mí, como presidente de la República, esta lucha me toca en lo más personal.
porque sé, y lo sé con dolor y con indignación, que cada acto de corrupción destruye la confianza, rompe la esperanza y le roba futuro a la gente honesta de este país. Y por eso no habrá tregua, no habrá contemplaciones y no habrá marcha atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En este gobierno no existen intocables, no existen protegidos, no existen excusas. Nadie está por encima de la ley. Y cuando han surgido pruebas, incluso en instituciones tan sensibles como SENASA, la respuesta ha sido una sola: enviarla al Ministerio Público para que investigue, actúe y se asuman las consecuencias, sin interferencia, sin presiones, sin encubrimiento. Por eso fortalecimos como nunca la independencia del Ministerio Público y respetamos de manera estricta la separación de poderes, porque la justicia no puede ser un instrumento del poder político. La justicia debe ser un límite del poder. Y una democracia solo se respeta cuando la ley alcanza incluso y sobre todo a quienes gobiernan. Un Estado honesto no es una opción. Es una obligación moral, es la base de la confianza, el cimiento del desarrollo y la única garantía de que los recursos públicos lleguen a donde deben llegar, a la gente. Y no solo lo decimos nosotros, lo dice Transparencia Internacional en el índice de percepción de la corrupción, donde la República Dominicana mejoró por quinto año consecutivo, pasando de la posición 136 en el 2020 a la 99 en el 2025. Lo dice el Banco Mundial, con el avance de 30 posiciones en el índice de efectividad del gobierno compilado por esa institución. Lo dice la Fundación Heritage, cuando pasamos del lugar 176 al lugar 64 en el pilar de efectividad judicial del índice de libertad económica. Y cuando nos consolidamos como una de las 10 economías más libres de la región, alcanzando el puesto 58 a nivel global en el índice de libertad económica. O lo dice el Foro Económico Mundial, cuando pasamos del lugar 65 al lugar 20 en la encuesta sobre estabilidad política. Y quiero decirlo con toda la claridad que este momento exige ante esta Asamblea y ante todo el país. Mientras yo sea presidente de la República, no habrá escondites, no habrá silencios cómplices y no habrá poder para quien esté o se crea por encima de la ley. Y oigan bien, en los casos de corrupción, como en el caso de SENASA, el gobierno se ha constituido en actor civil y los culpables no solo tendrán encima todo el peso de la ley. Mi compromiso es que tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado y para eso se ha instruido al equipo de recuperación del patrimonio público que están aquí presentes y que no van a descansar hasta conseguirlo. Hace casi 6 años, ante esta asamblea, al juramentarme ante el pueblo dominicano, fui claro y advertí, y cito textualmente: no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se comete en el futuro. Y también dije a quienes me acompañaban en el gobierno del cambio, y lo vuelvo a citar literalmente:
El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia. Hoy puedo decir con la frente en alto y la coherencia intacta que esas palabras se han cumplido. Para mí, la honestidad no es un discurso, es una línea que no se cruza. La transparencia no es una opción, es un deber. Y que nadie tenga dudas. Yo tengo amigos, pero no cómplices. Y este gobierno no retrocede, no negocia y no se rinde frente a la corrupción. Cueste lo que me cueste. Ese es mi compromiso incondicional con mi país, con mi padre y con Dios. Oído el presidente, le hacemos un llamado a la oposición. La oposición tiene que dejar esa narrativa del deterioro del gobierno de turno, de estar aislando dirigentes, de estar creando fisuras, de tener calieses internos todavía, que es una reminiscencia de la tiranía trujillista, para indisponer las personas en violación al artículo 44 de la Constitución de la República, que muchos lo están haciendo. Que no pierdan su tiempo en eso, que se dediquen a educar al partido, como establece el artículo 34 de la ley 33-18. Que le den cumplimiento a ese mandato y que le den cumplimiento también al mandato de que las campañas internas y externas comiencen a partir del primer domingo de julio del 2027. Ahí es que comienzan. Que suspendan el proselitismo y se dediquen a educar a la población, pedirle perdón a la población por los crímenes de corrupción que se han constatado, que se han evidenciado, que se han llevado ante el Ministerio Público. Si la oposición no educa en valores cívicos, éticos, morales y de valores patrios y de conocimiento de manejo del Estado, que no busque nada en el 2028. Que no busque nada. Porque el ambiente político está para crear todas las condiciones de manera que en las elecciones del 2028 realmente los que vayan al poder sean hombres escogidos por mérito y profesionalización, como establece el artículo 142 de la Constitución, y no por picapollo ni un trago de ron. Hay que acabar contra la corrupción. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto.